Bienvenidos a nuestro programa Héroes de nuestro tiempo. Estoy feliz de compartir de nuevo programa con Hernán Darío. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Marinés, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y saludar a nuestros oyentes de Radio María, tanto por el dial como por todas las formas en que pueden escucharnos, bien sea por internet o por otros medios. Muy bien, empezamos como siempre con nuestra oración al buen pastor. Para los que se quieran unir, lo vamos a ir haciendo. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. En manos de nuestro Señor, el buen pastor. Muy bien, Marinés, como veníamos tratando en los programas anteriores, en esta serie acerca de la situación del derecho a la libertad religiosa en el mundo, basados en el informe bianual que realiza la Fundación ACN. Después de que contextualizamos y profundizamos en las distintas categorías, recordemos intolerancia, discriminación, persecución, genocidio, es el momento de pasar ya al análisis regional, en el que iremos exponiendo continente por continente cómo está este asunto de la libertad religiosa. Y precisamente vamos a comenzar con la situación en África Occidental y Oriental. Bueno, los países de África Occidental y Oriental, que se encuentran principalmente en la región subsahariana, se ubica en el mapa y logra como encontrar, digamos, en esa zona que se llamaría la zona como septentrional, ¿no? La zona Así media es. de África completa, que es la que al final viene siendo un poco en donde estamos ubicados nosotros también, ¿no? Como casi Más que o en la menos, misma latitud. así es. Albergan un complejo mosaico de grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, y una población predominantemente joven. Aunque la región cuenta con considerables recursos humanos y naturales, los problemas de pobreza, corrupción y falta de oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes provocan una gran frustración e inestabilidad social. Qué pesar. Esto lo explotan fácilmente criminales transnacionales y grupos yihadistas. Es un poco lo que queremos ir haciendo como paralelos, ¿no? Y comentando un poco sobre la situación. Es Sí. decir, que en medio de la pobreza y la desesperación de las personas, entonces además vienen unos grupos que tienen intereses, sea religiosos o de otra índole, y se aprovechan de las circunstancias de estos jóvenes y como lo vamos a ver más adelante con los testimonios que traeremos, pues desafortunadamente ellos mismos, a los que entrenan, aquellos muchachos necesitados, se convierten en unos graves violadores de la libertad religiosa, ¿no? Y unidos a los gobiernos locales, en donde no hay ninguna forma de defensión. En menor medida, los miembros de las religiones han tomado medidas positivas para abordar la discriminación religiosa y promover el diálogo interreligioso. Además, nuestra Iglesia Católica se ha convertido en un importante actor político que participa en las iniciativas de la resolución de conflictos, como lo está haciendo ahora en nuestros países, ¿no? Inclusive en Colombia, Hernán Darío. Ciertamente. Sí, me parece interesante, es un dato que mencionas que no es menor, y es que la población de estas regiones es una población en su mayoría joven. Por tanto, por supuesto, estos grupos que mencionabas de criminales transnacionales se aprovechan de la falta de oportunidades. Como hay tanta pobreza, se aprovechan de la falta de oportunidades de estos muchachos y claramente pues les ofrecen unas salidas fáciles eh, que provocan toda esta
digamos, esta cantidad, esta efusión, esta ebullición de violencia y de ilegalidad, en fin, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Con un componente adicional, Hernán, que es muy triste, desafortunadamente, como las herramientas de la maldad, ¿no? Sí, Volviendo adictos a estos muchachos a terrible. diferentes tipos de drogas para poderlos manipular, porque aunque parezca un escándalo y realmente nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, el reclutamiento de estos niños se hace como se ha hecho con las guerrillas de nuestro país, en donde se reclutan niños desde los 9 años. Tristemente, es cierto. Sí, lo que tú dices, porque no es solo la adicción, digamos, por ejemplo, lo que podrían imaginar a sustancias psicoactivas, al alcohol, etcétera, sino también es esa adicción a veces al dinero fácil, ¿no? Y a conseguir las cosas por vías muy rápidas. Entonces les anulan a ellos esa El posibilidad discernimiento, de como esa. la posibilidad de rechazarlo con otro agravante, Hernán, que ya hemos nombrado, y es cuando tú has vivido en una familia en donde tu papá, tu mamá han sido asesinados delante tuyo o han sido también llevados reclutados o han vivido como este tipo de experiencias, uno dice, Dios mío, ¿qué puede tener un niño de estos en la cabeza? Sed de venganza, una falta de perdón, por supuesto, en su corazón y una idea totalmente trastocada de lo que es el mundo y de que el amor existe, pues casi que no entienden que el amor existe, ¿no? Tremendo, tremendo esa situación y ese sesgo. Volvamos a lo que estábamos hablando y continuemos para hablar sobre este inmenso territorio africano, ese segmento de territorio que explicabas ahora, Marinés. Es muy importante hablar sobre el yihadismo. Pues en muchos países los ataques cometidos por grupos armados frecuentemente son arbitrarios, con fines de lucro, están arraigados en ciclos de violencia entre las comunidades y son indiferentes a la identidad religiosa de sus víctimas. Esto es importante porque aquí ya va más allá de un grupo religioso, sino que ya es realmente un grupo terrorista, de frente, digámoslo, en el que, digamos, atacan a musulmanes y cristianos por igual, tal como nos lo han relatado nuestros socios de proyectos allí en esta región, misioneros, sacerdotes, obispos. El ataque es indiscriminado, ¿no? Sin embargo, como indican los informes de los países, un número creciente de ellos está sufriendo profundamente el extremismo islamista, sobre todo en las regiones de África Occidental y del Cuerno de África, si nos podemos ubicar allí en este mapa imaginario del continente africano. Esa parte que realmente es claramente como un cuerno, sufre duramente el extremismo islamista. Por ejemplo, durante el periodo que se estudia en el informe de libertad religiosa 2021, es decir, de 2018 a hoy, varios grupos yihadistas siguen activos, entre los que se destacan el tristemente célebre Boko Haram y el Estado Islámico o Daesh, por solo mencionar dos de los más famosos, tristemente. Y justamente Boko Haram ha cometido ataques sobre todo alrededor del lago Chad, que limita entre varios países, son Nigeria, Chad, Níger y Camerún. La diferencia entre nosotros, pues, digamos, son 4 países ahí donde están juntos, el lago Chad los intersecta, digámoslos así. Así es. Este grupo terrorista es autor de atrocidades perpetradas contra las fuerzas de seguridad y contra civiles, asesinatos, secuestros y saqueos y quema de pueblos enteros. Boko Haram ha ampliado sus actividades en el norte de Camerún, matando en una ocasión a 18 personas e hiriendo a 11 civiles refugiados en un campamento de desplazados en la región del extremo norte de este país. O sea, la tristeza es profunda, cómo matan las personas de una manera increíble, las asesinan, ¿no? Nosotros en Sí, Colombia que decimos matar, ellos asesinar, ¿no? En Níger, el otro país, los terroristas atacaron a los cristianos obligándolos a abandonar la zona o a enfrentarse a la muerte. Ese es el informe que está bastante detallado el detalle del informe que está allí muy detallado, ¿no? En el nuestro ujú, último. Algunos de los países de la región del lago Chad han desplegado una fuerza multinacional conjunta para luchar contra Boko Haram,
pero la organización terrorista ha demostrado que es resistente y muy fuerte. Impresionante, ¿no? O sea, ya como incluso logran este enemigo hacer amigos, incluso entre, digamos, países que pueden ser perfectamente diametralmente opuestos en ideología y demás, pero logran unirlos y a pesar de ello, Boko Haram, que es, digamos, un pulpo, ¿sí? Con mucho poder, que corrompe porque maneja dinero, porque maneja drogas, etcétera, pues obviamente va corrompiendo todo lo que toca. Pero no, Boko Haram no es el único, tristemente, sino que hay otros importantes grupos extremistas armados que operan en esta región y están vinculados, perdón, al grupo islamista transnacional, al famoso Estado Islámico y a la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Espero que mi árabe me haya ayudado en este nombre, que es una coalición de entidades extremistas islamistas individuales que además están incluidas en otro nombre tristemente célebre que es Al-Qaeda, ¿no? Conocida como Al-Qaeda en el Magreb Islámico y en otro lado, en Mali y Níger, los combatientes del Estado Islámico operan bajo el nombre de Estado Islámico en el Gran Sahara, o sea, son como vertientes de estos grupos, como podríamos, si hacemos un, Bifurcaciones peligrosas. correcto, si hacemos un símil con la situación que teníamos nosotros con la guerrilla, son como los frentes, ¿no? Distintos frentes de este monstruo de muchas cabezas. Estos grupos están comprometidos con derrotar al Estado y aplicar la ley islámica y por eso realizan emboscadas y ataques contra soldados y civiles e incluso contra los pacificadores en el caso de Mali, ¿no? Es también triste mencionar cómo, y como lo han contado muchos de los socios nuestros y que tienen testimonios tan maravillosos pero tan desgarradores, cómo no respetan ninguna, digamos, tipo de bandera pacifista, Cruz Roja, etcétera. Simplemente van acabando con todo lo que se les atraviesa por el frente, ¿no? Sin Entonces, límite, sin sin límite, límite. exacto, es cierto, no hay límite para esa barbarie. Entonces, comprender la violencia yihadista es más complicado porque se mezcla con la violencia entre comunidades. Por ejemplo, en Mali se acusa a determinados grupos étnicos de dar refugio a los yihadistas y los atacan por ello. Para nosotros, digamos, no es extraño este comportamiento que ya lo vivimos aquí por esos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, por ejemplo, y quedaba la población civil en la mitad, en fuego cruzado, ¿no? Esto que narra aquí, que narramos, pues es básicamente eso mismo, ¿no, Marinés? Así es, Hernán. Pues también tenemos datos de que el grupo terrorista Estado Islámico se ha establecido en la República Democrática del Congo, donde reivindicó su primer ataque en Beni en 2019 y declaró que el país era la provincia de África Central del Estado Islámico. O sea, tal cual como dices tú, es como si hicieran sedes, ¿no? Sedes, ya pensando en un tema más transcontinental, ¿no? Que es un poco la denuncia que hacemos nosotros en el informe Libertad Religioso, es decir, que los musulmanes radicales están teniendo un trabajo estratégico transnacional para ir llegando a establecerse en estos países en donde pues el Estado es tan débil que, Ujú. o que al contrario los favorece, o una de las dos, ¿no? Y Sí, es lo que está pasando un poco con la República Democrática del Congo. Entonces, pues también, bueno, ni hablar de Mozambique, ¿no? sí, También islamistas locales que le juran lealtad al Estado Islámico y en el norte de Mozambique han hecho y deshecho. Es una cosa horrible todo lo que ha pasado. Mozambique en los últimos años ha visto un incremento de ataques a raíz de que en 2017 surgieran milicias locales, ¿no? Entonces,
A raíz de eso, pues cogen una fuerza impresionante. Los yihadistas han cometido actos salvajes de violencia, matando a soldados y decapitando a decenas de civiles en varias ocasiones, con frecuencia hombres y niños que se negaron a unirse a sus filas. Secuestran a mujeres y niños, saquean, queman pueblos, violan a las mujeres. En este momento tenemos unos testimonios de la hermana misionera colombiana, Nubia Zapata, hemos hablado de ella ya en varias oportunidades, que obviamente de manera heroica y silenciosa trabaja en medio de semejante conflicto y que si Dios nos da vida y licencia, de verdad, y sobre todo a ella, Ujú. nos permita tenerla en vivo, poderla entrevistar, estamos pendientes de poderlo hacer, porque cuando tratamos de buscarla hace un mes pasado o casi 2 ya, no ha sido posible porque ella por miedo dice que no tiene un lugar en donde ella se sienta tranquila para poder hacer una entrevista. Oremos por ella, por todos los misioneros que trabajan en medio de semejante persecución y que están de verdad tienen tantas carencias, no puedo imaginarme si no solamente las espirituales, no, porque realmente son unos valientes héroes de nuestro tiempo, como nuestro programa lo dice, pero qué carencias deben estar pasando de toda índole, ¿no? Cierto, sí, Necesidad. sí, sí. Oramos por ellos, por supuesto. Por otra parte, Marines, en el mismo cuerno de África, el grupo Al-Shabaab ha aterrorizado a la población de Somalia, donde ha matado civiles y soldados y ha perpetrado, perdón, atentados contra edificios del gobierno y hoteles. Em, Bueno, yo Tristemente, creo que es para mencionar, importante sí, también nombrar adelante. que Somalia junto con Sudán son países en donde ni se puede nombrar la libertad religiosa, ¿no, Hernán Darío? Así es, sí, sí. O sea, no es un concepto que haga parte No existe. de la, Sí, sí, de la vida exacto. social. No, El solo hecho, quizás, por ejemplo, de hacer un programa como este que estamos hablando, sería un suicidio, total. claramente. Pero, en fin, y ocurre en nuestro mundo, como lo hemos dicho otras veces, y ocurre ahora, ¿no? Sí. Entonces, impresionante. Para solo mencionar digamos, uno de los actos que cometen estas personas, el asesinato del alcalde de Mogadiscio, que fue cometido por un suicida en 2019. Los combatientes han capturado cristianos a los que acusan de hacer proselitismo y han secuestrado niños para pedir un rescate o reclutarlos como niños soldados. Escuché hace poco un testimonio de nuestra amiga Marcela Szymanski, la editora en jefe Ujú. del informe Libertad Religiosa, en la que mencionaba que, por ejemplo, esto que dice acá, que te acusan de hacer proselitismo, es simplemente que, por ejemplo, tú lleves en tu brazo, bajo tu brazo, una Biblia sin que le hables a nadie, ¿no? Ese Increíble. solo hecho vale para acusarte de hacer proselitismo, ¿sí? Imagínate. Es increíble lo que mencionamos ahora, o sea, no hay ningún concepto de libertad religiosa, no lo hay, ¿sí? Entonces, evidentemente los cristianos pues se han visto obligados a celebrar el culto en secreto, pues si tan solo llevar una Biblia te hace que te acusen de proselitismo, imagínate lo que pasaría si te descubren realizando un culto, ¿no? Con varias Ni hablar. personas. Claro. Claramente, pues tu vida corre peligro. Entonces, este grupo, Al-Shabaab, se la pasa cometiendo atentados terroristas, secuestros y demás, y alrededor de la frontera entre Kenia y Somalia, tratan de identificar y matar a todos los que no sean musulmanes. Tremendo. Increíble. Es como de qué religión profesas y ya te pongo una marca para poder saber que tú eres mi objetivo militar. Increíble. Impresionante. Sí. Además de los grupos yihadistas que mencionaste, Hernán Darío, las autoridades de Mali, Níger y la República Democrática del Congo y adicionalmente en Mozambique han informado que la presencia de grupos armados ha llegado ahí, ¿no? Grupitos chiquitos que empiezan a hacer base local, como a Como si coger no bastara fuerza, con lo anterior, ¿no? como si no bastara con lo anterior. Mm. O sea, como células, ¿no? Ahí sí Sí, que sí, empezamos sí, a sí, hablar como de células sí, que luego sí. se vuelven unos monstruos. Es frecuente que estos combatientes normalmente vienen, como suele suceder también, de Mm, bandas criminales mm. y que obviamente sus motivaciones, por supuesto, tienen que ver es con el dinero y no tanto con el tema religioso, pero ya es una disculpa para poder lograr tener
la suma de dinero o las promesas que les han dicho por llevar esa bandera, digámoslo así. cierto. En la República del Congo, Democrática del Congo, hay más o menos 134 grupos armados diferentes, Mm, entre ellos las Fuerzas Democráticas Aliadas. Estos combatientes islamistas atacan objetivos, sobre todo en la provincia de Kivu, en la que los actores estatales y no estatales luchan por los llamados minerales de sangre, que son los derivados de la minería de piedras preciosas y de metales pesados. Es que lo que hablábamos, tiene un suelo riquísimo riquísimo. y eso hace que sí, que se vuelvan diamantes de sangre, ¿no? Que se llama una Sí, tal cual. película Sí, sí, sí. en la que Con Leonardo DiCaprio DiCaprio. y denuncian un poco todo eso que pasa. Míralo, aquí lo dicen Sí, como sí. minerales de sangre, ¿no? Mm, En el informe. Bueno, y además en Mozambique la insurgencia nativa de Aglu Suna Wal Yamá localiza, o sea, es decir, con el mismo, ¿no? Le dan un nombre ubicado en ujú, ese lugar X, que pues para nosotros puede que no signifique mucho, sí. pero están exactamente en la provincia de Cabo Delgado, que es una provincia en donde se han ensañado, ¿sí? Mm, Y están, como es tan importante por el tema geopolítico que hay debajo, pues obviamente ha amenazado las inversiones internacionales de miles de millones de dólares que están relacionados con gas natural. sí. Entonces, esta insurgencia, entre comillas, juró lealtad al Estado Islámico en 2019 para establecer un califato en Mozambique. Ujú, Qué peligro. sí, Mozambique es importante que es una provincia o es un país de habla portuguesa sí. por las colonizaciones que vivieron en África. Bueno, esta es portuguesa. Esto es lo que nosotros hemos estado en contacto con Monseñor Luis, que nos ha comentado tantas eh, cosas tremendas que han pasado en los últimos meses, porque estamos hablando que en 2020 también han pasado cosas tremendas, ¿no? Sí, Para lograr ese tal califato transnacional, que era lo que hablábamos sí, sí. ahora hace un momento, valiéndose de corrupción con armas y dinero y otras estrategias ilícitas que por supuesto están relacionadas con todo tema de drogas, etcétera, también. Secuestros, tráfico humano, en fin, sí, no, no tiene Exacto. límite la El capacidad de mal. hacer mal, exacto. Además de esto que venimos contando, casi es una consecuencia lógica que en un contexto así, en todo esto que venimos contando, se presente la discriminación basada en la religión. Por supuesto, los informes de los distintos países revelan que en el periodo estudiado, repito, de 2018-2020, se han producido casos de discriminación y de persecución de grupos religiosos. Se han registrado incidentes de discriminación en Senegal, Malawi y Liberia, en los que se ha negado a las mujeres el derecho a llevar el velo en colegios y lugares de trabajo. Sin embargo, digamos, a pesar de esto, hay, digamos, pequeños triunfos, digámoslo así. Se Sí. han producido casos en los que las autoridades han tomado medidas para abordar estas preocupaciones. En Sudáfrica, por ejemplo, se adaptó el calendario escolar para acomodar el Eid, que es la fiesta del fin del ayuno árabe o la celebración del fin del Ramadán, y actualmente se permite a las mujeres musulmanas llevar velo en el ejército. Parecen cosas menores, absolutamente menores, pero en términos de todo esto que estamos contando, pues realmente son pequeños triunfos, ¿no? Es que no es menor y claro que uno dice, pero si la persona profesa una religión, negarle que en una fiesta tan importante como lo es el Ujú. Ramadán para los musulmanes, no se les permita llevar los atuendos propios de una celebración religiosa. Es que no es un atuendo que yo me quiero poner porque Exacto. es que estoy de moda, Sí, sí, sino es sí, sí, que, sí. bueno, no sé, Hace es parte una de su cosa, ser, ¿no? Hace parte de su claro, ser es realmente. intrínseco, ¿no? Ujú. A su práctica. Sí, Bueno, tristemente también, pues yo sé que es muy fuerte todo lo que decimos nosotros acá, pero como nuestro tema es realmente denunciar y dar a conocer este informe, se documentan en el informe tendencias muy preocupantes de persecución en la que los actores estatales y no estatales atacan lugares de culto y líderes religiosos directamente. Estamos hablando en lugares como Kenia, Malawi, Sudáfrica, Níger, Etiopía y Sudán.
Este último es que yo lo tengo entre pecho y espalda, ¿no? Obviamente todos me importan, pero de todas las historias, las autoridades sudanesas han confiscado propiedades de la iglesia y las fuerzas de seguridad han entrado en las mezquitas en el transcurso de Mm, manifestaciones, violando la sacralidad de los lugares de culto, sin mm, importarles absolutamente nada. Igualmente, aunque con menor frecuencia, se han registrado casos de persecución violenta, especialmente como venganza por parte de musulmanes contra conversos cristianos, ya en Djibouti, Liberia y Uganda. Estos incidentes han sido especialmente graves en Uganda, ¿no? Las retaliaciones hacia los mm. cristianos por parte de los musulmanes, donde las turbas han apaleado y asesinado a las víctimas a causa de su conversión. O sea, lo que las Tremendo, ¿no? personas Mm, musulmanas se han convertido, yo no se puede saber porque pueden morir, pues con la ley de la Sharia, que es eso ujú, exactamente, que tú puedes eh, coger a piedra o a palo una persona amarrada a algún lugar y todos pueden pasar y tirarle una piedra y mm. piedra hasta asesinarlo, ¿no? Impresionante. Y esto que mencionas, Marinés, cómo es de doloroso, ¿no? Cómo le duele a uno como algo por allá en las entrañas. Por ejemplo, ahora que narrabas cómo perpetran un lugar de culto mientras se realiza el culto, por lo menos a mí personalmente, me conmueve, No, es que es tremendo, o haz sea, de le mueve a uno cuenta realmente la que tú fibra, estés ¿no? en la sagrada, o sea, nosotros claro que somos católicos y sabemos Sí, de la importancia que significa la Eucaristía para nosotros y las celebraciones litúrgicas, pero si no se nos meten a nosotros en plena misa, como pasó con el padre Jacques que asesinaron sí, en Francia, sí, sí, degollado por un yihadista Dios hace mío. 4 años. Mm, Entonces uno dice, Dios mío, o sea, es perpetrar un lugar demasiado sagrado, o sea, que estas personas realmente no tienen ningún tipo de conciencia de lo no, que para significa nada. algo sagrado para otra y por supuesto del respeto absolutamente nada. Yo creo que están realmente cegados por la violencia, el odio, la maldad. Me atrevo a decir que son espíritus demoníacos que realmente no tienen ningún control ni algo que los pare, ¿no, Sin Hernán? duda, sin Nada. duda. Es que realmente no es solo el lugar, como sitio físico, sino es tu lugar también interior como persona, ¿no? Ese lugar sagrado en el que tú estás conectándote con, digamos, con tu creencia y con lo que para ti es más sagrado, y violentarlo es de una crueldad impresionante, ¿no? Es realmente llegar a violentarte en las entrañas, ¿sí? Entonces, Definitivamente, lo se que dices, realmente sí. conmueve, conmueve. Y como, bueno, como lo hemos expuesto en este y en otros programas, este panorama que ciertamente es terrible, pues no puede dejar de existir la esperanza. Y para gozo nuestro, la iglesia, nuestra iglesia, hace presencia aquí como un actor importante. Tú lo mencionabas un poco ahora al comienzo. Durante el periodo que se revisa en este informe de 2018 a hoy, la iglesia ha representado un importante papel diplomático y pastoral en el ámbito político de algunos de estos países. De manera valiente, como nos lo han contado algunos obispos, Monseñor Aguirre, que si Dios lo permite lo tendremos más adelante el testimonio en un programa completo. Los obispos han intervenido públicamente haciendo declaraciones a los medios de comunicación o al gobierno sobre procesos electorales, critican la corrupción públicamente y denuncian la violencia de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes y los grupos de los manifestantes y de los grupos extremistas armados. Sin embargo, y aún más importante, en algunos países la Iglesia ha desarrollado un papel activo como observador electoral en la mediación y en la resolución de conflictos. Es decir, palabras más, palabras menos, ha ejercido su papel de profeta, ¿no? El profeta es el que denuncia. Sí, y tomando partido, porque también es un poco lo que ha pasado siempre con la iglesia, ¿no? Es imposible que tú veas que el pueblo está sufriendo y el sacerdote no se involucre, De el acuerdo. obispo, pues es lo mismo que está pasando en Camerún, por ejemplo, en la República Democrática del Congo y en Burundi. La Iglesia Católica ha apoyado procesos democráticos con miles de observadores de la misma Mm, iglesia, ¿no? El sí, típico el voluntario, venga, yo me sí, ofrezco, me regalo, pero sí, que uno sabe que son personas que por tener la fe puede uno dar testimonio de que esas personas lo van a hacer bien, o sea, puede sí, dar sí, sí, fe, valga la redundancia, sí, de de que acuerdo. estas personas realmente van a hacerlo bien, ¿no? Para que eviten la intimidación y el fraude electoral, es lo que se ha hecho en estos países, en Camerún, República Democrática del Congo y Burundi.
Sí. Allí la iglesia descubrió y denunció irregularidades e incluso cuestionó los resultados del proceso electoral. No es tema de meterse en política, porque es Ujú. que es el tema de la injusticia que no puede Es pasar. cierto. Es decir, Mm. no, yo no soy de un partido de otro, no, voy por la verdad, por la Exacto, justicia. voy por la justicia, de acuerdo. Mm. Exacto. Entonces, el papel que súper activo que ha tenido la iglesia ha sido ese aliento y apoyo para las comunidades que se sienten devastadas, y la mediación de la iglesia ha sido importantísima para animar el espíritu de las personas en las conversaciones de paz, ¿no? Ujú. Como se ha tratado en el caso de la guerra civil en Sudán entre 2013 y 2020, ¿no? El Consejo de las Iglesias de Sudán estuvo en todo momento haciendo llamamientos al perdón y a la paz para ver si esto servía como un centro de coordinación de construcción de paz. Lo que pasa es que el Ujú. tema de Sudán es complejísimo y casi que ellos mismos son amenazados por promover este tipo de cosas. De hecho, la comunidad católica de San Egidio en 2 ocasiones medió con éxito en los acuerdos de alto al fuego. Finalmente, en abril de 2019, el Papa Francisco invitó a los líderes enfrentados de Sudán del Sur a pasar 2 días de retiro en su residencia para dialogar. La reunión, que llegó a los titulares de los periódicos de todo el mundo, proporcionó un gran impulso para reiniciar y concluir con éxito este proceso de paz. Es lindo ver cómo nuestro Santo Padre se ha metido al fondo de la situación, proponiendo cosas concretas, ¿no? Tratando de hacer algo concreto. Es decir, todos agradecieron, bueno, los actores del conflicto han agradecido inmensamente al Papa y a la iglesia local, por supuesto, Sí, por la mediación que han logrado, porque evidentemente el papel positivo que ha tenido la religión en el campo de la negociación y la construcción de la paz es muy importante, papel que rescatamos nosotros también de la Conferencia Episcopal Colombiana, que está haciendo en este momento el para los caso conflictos que nuestro, se viven, ¿no? Y que se cierto, siguen viviendo en nuestro cierto, país. cierto. Sí, de no ser por esa intervención, realmente hay acuerdos y hay diálogos que no hubieran podido ser posibles de ninguna otra manera. Entonces, también en Camerún, la Iglesia Católica ha encarnado un papel de mediación muy significativo en la guerra civil camerunesa que estalló en 2016 entre las comunidades francófona y anglófona. Las conversaciones de paz que tuvieron lugar apenas el año pasado, va a ser un año, julio de 2020, se celebraron en la residencia del arzobispo de Yaoundé. Hasta hoy, según Human Rights Watch, la violencia ha cobrado la vida de más de 3.500 personas. Ante estas hostilidades que siguen sin resolverse, la jerarquía católica sigue condenando la violencia y llamando al diálogo entre las partes. Denuncia y convoca. Qué maravilla ver el papel de nuestra hermosa iglesia. También es muy importante destacar que hay señales de convivencia positiva entre los grupos religiosos. A pesar del número de miles de incidentes registrados en toda la región, hay países en los que las relaciones interreligiosas son buenas y se hacen esfuerzos para fomentar la tolerancia religiosa. Ahora, yo sí quisiera rescatar aquí el término de Marcos Pekel en la reunión que Ujú. tuvimos, que a veces tolerancia religiosa es simplemente de dientes para afuera, ¿no? Pero el Sí, respeto es lo que haría falta sí, para de que no fuera acuerdo. simplemente tolerancia. Pero bueno, por ejemplo, en Burundi, la Iglesia Católica ha invitado y alojado a 47 líderes de un amplio espectro de procedencias confesionales para participar en un taller dirigido a fortalecer la capacidad de todas las comunidades religiosas implicadas en la resolución de conflictos y la convivencia pacífica. Además, como ejemplo de esta convivencia pacífica, a pesar de la presencia perturbadora de yihadistas en Kenia, los líderes católicos recaudaron donaciones para los musulmanes durante Ujú. la Navidad, y los líderes musulmanes hicieron lo mismo por los cristianos durante las celebraciones religiosas del final del Ramadán. Me parece muy bonito Es esto, bellísimo, sí. que lo hemos oído también de los iraquíes y los sirios, ¿no? Que nos han contado cómo ellos pueden lograr una convivencia pacífica entre las comunidades cercanas. Luego ya vienen esos actores externos que vienen a perturbar un poco, ¿no? Cierto, pero sí, son unos ejemplos bellísimos de respeto interreligioso, aprovechando el término de Marcus Pekel.
en aquel diálogo que tuvimos en el conversatorio, en el lanzamiento para Colombia del informe de libertad religiosa. Qué buenos ejemplos y qué bonitos ejemplos de respeto interreligioso. También se me viene ahora a la memoria una partecita del testimonio de Monseñor Aguirre, que trabaja en República Centroafricana, cuando dice que las lágrimas sencillamente no tienen color, ¿no? Y que la sangre de todos es roja. Entonces, como que a él convive allí con toda clase de personas de varias religiones y hay una convivencia y un respeto absoluto, ¿no? Es bellísimo. Entonces, dejando esto aquí de lado un poco, Sí, en este contexto, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar la repercusión de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 sobre la libertad religiosa. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones y no es desconocido para nosotros. ¿Por qué? A consecuencia de aquellas normativas de distancia social impuestas para contener la propagación del virus, en la mayor parte de los países de la región, esto tampoco es ajeno a nosotros. En aquella región africana, los lugares de culto estuvieron cerrados durante varios meses, incluidas la Semana Santa de los cristianos y el Ramadán de los musulmanes. así es. Y en algunos países el cierre de los lugares de culto ha provocado protestas. Por ejemplo, en Comoras y Níger, los fieles se reunieron en las mezquitas para protestar por el cierre cuando aún no se habían registrado casos de enfermedad. En Mozambique y Gabón surgieron tensiones cuando el gobierno amplió el cierre de lugares de culto, a pesar de que había abierto los mercados, colegios y hoteles. Misma situación que Ujú. hemos comentado en otras ocasiones y que se presenta también en nuestros países latinoamericanos, como vas a una marcha, pero la iglesia puede distanciamiento social de 2 metros o te sancionan más o Sí, menos, o Dios mío, son unas cosas tan o puedes absurdas ir al como uno los casino, bares. pero en Sí, la iglesia solo puede haber 10 personas. exacto. Bueno, en Liberia, Guinea-Bissau y Gambia y Zambia, perdón, se produjeron casos de líderes religiosos que decidieron mantener las iglesias y mezquitas cerradas a pesar del permiso del gobierno para volver a abrirlas. Los informes de Mali y Senegal indican que las mezquitas volvieron a abrir para celebrar el Ramadán, pero los líderes cristianos decidieron no hacerlo a causa del elevado número de casos registrados de COVID-19. Sí. Eh, Asimismo, hay otras situaciones que requieren una atención especial dentro de todo esto que venimos contando. Tal como lo muestran los informes de estos países, los grupos yihadistas han consolidado más su presencia, lo que hablábamos, una de las grandes conclusiones generales del informe Sí, es la radicalización, ¿no?, del Estado Islámico en la inestable región del Sahel, que se ha convertido pues prácticamente en refugio del Estado Islámico y de grupos armados vinculados con Al Qaeda. Las repercusiones de esta presencia fundamentalista se han agravado a causa de la violencia entre comunidades y de los conflictos étnicos y políticos, lo cual tiene consecuencias preocupantes para los grupos religiosos. Concretamente, la afiliación religiosa de los fieles se usa con frecuencia para clasificarlos, ¿no?, para segregarlos como pertenecientes a un grupo en particular en el conflicto, lo cual los hace vulnerables a los ataques aun cuando la religión en sí misma no sea la principal causa de la violencia. Esto ocurre claramente y lo hemos mencionado de pronto en algunos momentos, es lo que se presenta en la República Centroafricana. Y la menciono acá porque cuando escuchemos en su momento a Monseñor Aguirre, pues también se podrá entender un poco cuál es ese contexto en el que el él se contexto. mueve, que es para nada sencillo. Lo hablábamos tal vez alguna vez, Marinés, es cómo hay unos grupos, digamos, oficialistas que en determinado momento están con el gobierno de turno, que luego de conseguir desalojar a los grupos opositores, se vuelven ellos mismos una fuerza terrorista y luego aquellos que desalojaron están en contra de estos y realmente es violencia entre grupos que ya no se sabe
ni a qué religión pertenecen, ni qué están defendiendo, sino que simplemente van por el poder y obviamente por sacar la tajada de los saqueos y demás que realizan en determinado momento, ¿no? De acuerdo. Es tremenda la situación, es como un cerco que uno diría como que una sin salida. Las misiones militares multinacionales que están a lo largo de toda África Occidental no han tenido éxito a la hora de combatir a Boko Haram, que en 2015 juró lealtad al Estado Islámico, como lo hemos dicho. Además, los yihadistas también han asegurado y establecido su presencia en otras zonas. Entonces, el Estado Islámico ha declarado 6 llamadas provincias del califato con sus nombres específicos Mm. que hemos nombrado anteriormente en todo el largo y ancho de África en los últimos 2 años, aumentando los ataques y sembrando el terror, especialmente ahora en Mozambique, en este último tiempo también de una manera impresionante, como generando ese terror que es necesario para poder dominar. De la misma forma, Somalia ha sufrido violentos ataques de Al-Shabaab y de todas maneras está por verse en qué medida se ha deteriorado la situación después de la misión de la Unión Americana en Somalia en diciembre del año pasado, 2019. Sí, es interesante cómo este Estado De la Unión Islámico Africana, de la perdón, Unión es que Unión Africana, Americana, exacto. sí, Sí, que es es lo que interesante. hablábamos, ¿no? De Sí, los que se unieron pues para combatir. para combatir. Y es interesante cómo este Estado Islámico trata de generar sus propios países, ¿no? Estas células en las que se van implantando crean unas fronteras allí que por lo pronto son invisibles, pero claramente no lo son, porque si tú tratas de atravesar, pues te van a matar, ¿sí? Pero es como si ellos trataran de reformar el mapa a punta de sangre y terror, ¿no? Es ir creando sus propios pequeños estados, por llamarlo de alguna manera, estados digamos, sin Dios ni ley, prácticamente, ¿sí? En el que simplemente reina el terror y la delincuencia, ¿no? Entonces es bien interesante ese fenómeno, que muy bien lo expone el informe. Finalmente, Marinés, durante el periodo estudiado en este informe, hay un acontecimiento positivo, así como mencionábamos antes, hay pequeñas muestras de esperanza y de la mano de nuestra Iglesia Católica hay un acontecimiento positivo en Sudán, en que precisamente mencionabas ahora, Marinés, y es el cambio de régimen. Allí se dio la caída de Omar al-Bashir, que vinieron seguidas de las medidas del gobierno transitorio para fomentar la convivencia religiosa en un claro contraste con el anterior régimen islamista, lo cual ha marcado el comienzo de una nueva era de libertad religiosa en el país, lo cual parecía pues algo sencillamente utópico en ese Sudán violento y transgresor que venimos contando. Una de esas medidas, estas nuevas medidas, fue que el ministro de Asuntos Religiosos y Donaciones, Nasreddin Mufre, pidió perdón en público a los cristianos sudaneses por la opresión y el daño infligidos a sus organismos, la destrucción de sus templos, el robo de sus propiedades, los arrestos injustos y los juicios contra quienes les sirven y la confiscación de los edificios de sus iglesias. Esto es impresionante, Marines, porque en ese contexto que venimos contando de tanto terror, persecución, odio, asesinatos, violaciones, saqueos, etcétera, que un miembro del gobierno, un ministro, pida perdón públicamente a los cristianos, pues es realmente revelador, es muestra de que este trabajo es de mucha paciencia y es de sembrar semillas, ¿no? De sembrar semillas. De Parecen sembrar. pequeñas muestras de esperanza, pero realmente van haciendo la diferencia y van convirtiéndose en esa flor que se destaca en medio del fango, ¿no, Marines? Sí, que por fin sale. eh, yo pienso que de los países que más duro han sufrido realmente de persecución religiosa, porque nosotros había un contexto como un poco cruzado, geopolítico, religioso, pero aquí expresamente en Sudán es plausible que realmente estemos llegando a esta situación, que por fin se vaya
de verdad la luz al final del túnel, esos pobres practicantes cristianos de este país africano han sufrido muchísimo. Yo pienso que con esto nos hacemos una imagen bastante buena de todo, Hernán Darío, de África, Sí, de África. Ujú. Y para introducir un poquito a nuestro, lo nombramos tanto porque lo queremos sí, tanto también, es sí, tan es cercano a cierto. nosotros, que yo creo que es muy importante que hablemos de él, pues bueno, hablar más de él, no, sino ya darle la palabra, ¿no te parece, Hernán Darle Darío? la palabra porque es cierto, lo queremos, pero yo sé que cuando nuestros oyentes conozcan su testimonio, también pues lo van a querer muchísimo y se van a dar cuenta de cómo es un héroe de nuestro tiempo, cómo es un héroe de nuestra iglesia real, de carne y hueso, que entrega la piel, la vida, el alma, todo, ¿no? Por su trabajo, por su iglesia. Así Hablamos es, ahora un poco cómo cuando eres iglesia es todo, ¿no? Y él, sí, o sea, Monseñor sí es que no deja sin entregar absolutamente nada. Ejemplo de Jesucristo, ¿no? Tal cual, así es. tal cual. Sí, Entonces, seguramente ya con este panorama en el que conocemos en dónde vive y trabaja Monseñor, pues su testimonio será sencillamente muy esperanzador. bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes toda esta información que para nosotros es un deber, pero también sabemos que es muy interesante para todo católico entender la realidad que están viviendo tantos hermanos tan necesitados. Por eso, y siguiendo los pilares que tiene nuestra fundación, los invitamos a que oremos mucho por esta situación tan desesperada que se vive en otros lugares, para que en donde se está vislumbrando algo de luz también, pues llegue más de esto, para que sigamos informando, que es nuestro segundo pilar, y con esto realmente no dejemos en el olvido a estas personas que sufren tanto. Y por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, también ayudar. Todas las obras de la iglesia necesitan ayuda. Pues es verdad que así como nosotros podemos haber tenido alguna ayuda sea en oración, espiritualmente o materialmente, pues es muy importante para estas personas seguir profesando su fe. Les damos las gracias, Hernán Darío y yo, por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa, que como siempre estaremos con los héroes de nuestro tiempo. Dios los bendiga. Muchas gracias.